Hola, señor Williams. Decidí enviarle esta historia porque sé que su audiencia aprecia relatos reales y escalofriantes. Y lo que me ocurrió aquella noche en la carretera es algo que no he podido olvidar. Espero que encuentre en estas palabras una historia digna de ser narrada en su canal. Cada detalle que voy a contarle es absolutamente real, y aunque desearía que solo fuera producto de mi imaginación, las cicatrices que llevo me recuerdan que fue muy real. Era un viaje rutinario. Salí de Guadalajara rumbo a Veracruz. Llevaba una carga ligera y el clima estaba tranquilo, aunque había una neblina espesa en algunas partes de la carretera. Había escuchado que esa región, la que cruza por el estado de Puebla, es conocida por sus historias paranormales. No suelo ser supersticioso, pero ese viaje me hizo reconsiderar. La noche había caído y la carretera estaba completamente vacía. Mi única compañía era el sonido constante del motor y la música ranchera que salía del viejo radio. De pronto, un movimiento en la orilla del camino captó mi atención. Frené un poco y encendí las luces altas para ver mejor. Lo que vi me hizo apretar el volante. Era un perro. Estaba acostado a un lado de la carretera, jadeando y visiblemente herido. Su pelaje negro estaba manchado con lo que parecía ser sangre. Por un momento, dudé. No quería detenerme, pero algo en su mirada me hizo sentir culpable. Tenía los ojos amarillos y parecían implorar ayuda. «¿Qué haces aquí, amigo?», murmuré, aunque sabía que no obtendría respuesta. Me estacioné en la orilla y bajé del camión con cuidado. El perro no se movió, pero su respiración era pesada. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que tenía una herida profunda en el costado. Parecía una mordida, pero no de otro perro. Era demasiado grande y extraña. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», le dije con voz suave mientras intentaba cargarlo. En ese momento, todo cambió. El perro comenzó a gruñir, un sonido bajo y gutural que me erizó la piel. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí, mordiéndome varias veces en los brazos y las piernas. Sentía los colmillos atravesar mi piel como si fueran cuchillos calientes. Lo solté por reflejo y retrocedí tambaleándome. Cuando el perro cayó al suelo, todo rastro de agresividad desapareció. Se levantó como si nada hubiera pasado y comenzó a correr hacia la oscuridad de la carretera, dejando un rastro de sangre. Me quedé parado, aturdido y temblando. Fue entonces cuando sentí el dolor en mis heridas. Las mordidas ardían como si algo estuviera quemando mi carne. Encendí la linterna de mi celular para inspeccionarlas, y lo que vi me dejó helado. Dentro de las heridas había algo que parecían gusanos pequeños, retorciéndose. Intenté quitarlos con la mano, pero se enterraban más profundo. El miedo me paralizó. «¡Maldita sea! ¿Qué diablos es esto?», grité al aire. Sin saber qué más hacer, me subí al camión y continué mi camino. Pensé en buscar ayuda en el siguiente poblado, pero la carretera estaba desierta y no había ninguna señal de civilización cercana. Mientras conducía, el dolor en las heridas se intensificaba. Sentía que algo se movía dentro de mi piel. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear. El motor perdió potencia y me vi obligado a detenerme en medio de la nada. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando la temperatura dentro de la cabina bajó drásticamente. Mi respiración se volvía visible en el aire, a pesar de que afuera no hacía frío. «Esto no puede estar pasando», susurré, tratando de mantener la calma. De pronto, escuché un ruido. Era un gruñido bajo, similar al del perro. Venía de la parte trasera del camión. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomé una linterna y salí para investigar. La neblina era tan espesa que apenas podía ver más allá de un par de metros. Caminaba hacia el remolque, cada paso resonando en el silencio. Cuando llegué, no había nada.
pero el gruñido continuaba, ahora más fuerte y más cercano. Giré la linterna hacia la carretera, y ahí estaba, el perro, parado en medio del camino, mirándome con esos ojos amarillos brillantes. Su herida había desaparecido por completo. No parecía un animal real. Había algo en su forma que era incorrecto. Su sombra se alargaba de manera antinatural bajo la luz de la linterna. ¿Qué quieres?, le gritemos, aunque sabía que no recibiría respuesta. El perro comenzó a caminar hacia mí, sus pasos lentos y deliberados. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. Sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Cuando el animal estaba a punto de alcanzarme, se detuvo y dejó escapar un aullido largo y desgarrador. Luego, desapareció. No supe cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme de nuevo. Me levanté tambaleándome y regresé al camión. El motor arrancó sin problemas esta vez, como si nada hubiera pasado. Conduje sin detenerme hasta llegar a una estación de servicio al amanecer. Ahí, un mecánico me ayudó con las heridas, pero no pudo explicarme lo que había encontrado dentro de ellas. Todavía llevo las cicatrices de aquella noche, tanto en el cuerpo como en el alma. Desde entonces, evito ese tramo de carretera a toda costa. No sé qué era ese perro, pero sé que no era un simple animal. Algo oscuro habita en esas carreteras, algo que no podemos comprender ni enfrentar. Así que, si alguna vez ves un perro solitario en la carretera, piénsalo 2 veces antes de detenerte. A veces, la compasión puede costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Señor Williams, me he animado a enviarle esta historia porque he seguido su canal durante mucho tiempo, y creo que este relato merece ser escuchado. Lo que voy a compartir no es algo que haya contado muchas veces. Espero que pueda narrarla, y tal vez alguien más que haya pasado por algo similar pueda entender que no está solo. No sé si alguien creerá esta historia. Yo mismo sigo dudando si fue un sueño, una alucinación o algo peor. Pero puedo asegurarles una cosa: nunca volveré a tomar esa carretera de noche. Toda mi vida he sido un hombre sencillo. Vivo en un pueblo pequeño en el estado de México, donde el tiempo parece avanzar más lento. Mis días transcurren entre mi trabajo en un taller mecánico y los momentos tranquilos en casa. Tengo un gato llamado Mishi, un compañero silencioso que siempre está esperándome en la puerta cuando regreso. Desde que llegó a mi vida, Mishi se ha convertido en un pilar en mis días. Su maullido suave al recibirme y su manera de restregarse contra mis piernas son pequeños gestos que siempre me reconfortan. Es curioso cómo una criatura tan pequeña puede traer tanta paz. El trabajo no siempre ha sido estable. A veces debo salir a entregar refacciones o buscar piezas a localidades vecinas. Este trabajo me llevó a conocer muchas carreteras, algunas bellas, otras desoladas, y algunas que preferiría no haber cruzado. Una de esas fue la carretera a Valle de Bravo, donde una noche tranquila se convirtió en una pesadilla. Todo comenzó un viernes por la tarde. Recibí una llamada urgente de un cliente. Necesitaba una pieza para su camioneta, una que solo podía conseguirse en un distribuidor de Valle de Bravo. Sabía que sería un trayecto largo, pero no tenía muchas opciones. El cliente había pagado por adelantado. Al caer la noche, cargué la pieza en la cajuela y comencé el regreso a casa. El cielo estaba despejado y la carretera lucía tranquila. Encendí el radio, dejando que la música llenara el silencio. El camino, aunque solitario, no me resultaba particularmente inquietante, al menos hasta que escuché el primer golpe. Fue un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído dentro de la cajuela. Pensé que tal vez la pieza no estaba bien asegurada. Me orillé al costado del camino para revisar. La oscuridad era densa, y la luz de la linterna que llevaba en la guantera apenas iluminaba lo suficiente.
Al abrir la cajuela, todo estaba en su lugar. La pieza estaba intacta y bien amarrada. Cerré la tapa con fuerza y regresé al auto. Sin embargo, apenas había avanzado unos cuantos metros cuando el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Era como si algo estuviera intentando salir. La piel se me erizó. Encendí las luces de emergencia y me detuve de nuevo. Pero antes de bajar, algo captó mi atención. Una delgada línea de líquido oscuro goteaba por el borde de la cajuela. Mi respiración se aceleró. Cuando abrí la cajuela de nuevo, allí estaba. Había un paquete que no recordaba haber puesto. Era una caja de cartón, envuelta con una cuerda vieja y manchada. De la esquina inferior goteaba lo que ahora distinguía como sangre. El olor al hierro llenó el aire. ¡Qué demonios!, murmuré, retrocediendo un paso. Con manos temblorosas, desaté la cuerda y abrí la caja. Adentro, envuelto en trapos, estaba el cuerpo de Mishi. Su pelaje blanco estaba cubierto de sangre y sus ojos vidriosos me miraban fijamente. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Había dejado a Mishi en casa, seguro y dormido en su rincón favorito del sofá. Cerré la caja de inmediato y volví al auto. No sabía qué pensar. Mi corazón latía con fuerza y un nudo de angustia se formó en mi estómago. Revisé mi teléfono, pero no había señal. El radio ahora solo emitía estática. La carretera estaba desierta y el bosque alrededor se sentía opresivo. Parecía que las sombras entre los árboles me observaban, y cada ruido, por leve que fuera, me hacía girar la cabeza con el corazón en un puño. Mientras intentaba calmarme, un nuevo golpe resonó desde la cajuela. Esta vez fue tan fuerte que hizo vibrar todo el auto. Miré por el espejo retrovisor y por un instante juraría haber visto una sombra moviéndose en la parte trasera. ¡Basta! ¿Quién está ahí?, grité mientras salía del auto. Mi voz se perdió en el silencio de la noche, un silencio que se sentía demasiado pesado, como si el aire mismo se negara a transmitir sonidos. Decidí abrir la cajuela una vez más, armado con la llave de cruz que guardaba bajo el asiento. Pero esta vez, la caja había desaparecido. En su lugar, el compartimento estaba limpio, como si nunca hubiera habido nada ahí. No había sangre, ni manchas, ni rastros de Mishi. Era como si mi mente me estuviera jugando una broma cruel. Una risa baja y gutural resonó desde el bosque, como un susurro retorcido, mezclado con un gemido de agonía. Era un sonido que helaba la sangre y que parecía llenar el aire con una presencia ominosa, como si algo invisible estuviera acechando entre los árboles. Sentía como la temperatura bajaba a mi alrededor. Con la linterna en mano, iluminé hacia los árboles, pero no vi nada. Solo el crujido de hojas y ramas indicaba que algo o alguien estaba allí. Mi corazón latía desbocado, y cada segundo que pasaba aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. «Esto no puede estar pasando», susurré, intentando convencerme de que todo era una mala jugada de mi mente. Pero cuando regresé al auto, lo encontré con todas las ventanas empañadas y una única palabra escrita en el parabrisas desde adentro: «Corre». Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor. Sentía que algo se movía en las sombras, acechando, esperando que cometiera un error. Finalmente, el auto arrancó y aceleré como nunca antes, sintiendo cómo las lágrimas me escurrían por las mejillas. Los golpes en la cajuela continuaban, acompañados por risas que parecían venir de todas partes. Era como si el bosque entero estuviera vivo, burlándose de mi miedo. De repente, las luces delanteras comenzaron a parpadear, y el motor perdió fuerza. Estaba atrapado en una carretera desierta, con una fuerza desconocida jugando conmigo. El aire dentro del auto se volvió pesado, y cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. Intenté rezar, aunque las palabras se me atragantaban en la garganta. Cuando finalmente llegué a un pequeño poblado,
El motor se apagó por completo. Las luces de las casas parecían una bendición tras la oscuridad opresiva del camino. Me bajé del auto tambaleándome, y los habitantes del lugar me miraron con curiosidad, probablemente preguntándose por qué lucía tan pálido y descompuesto. Nunca supe qué pasó esa noche. Al llegar a casa, encontré a Mishi sano y salvo, dormido como siempre. Pero desde ese día, evito esa carretera. Y cada noche, antes de dormir, cierro con doble llave la cajuela de mi auto, mientras rezo para no volver a escuchar esos golpes nunca más. Hola, señor Fabio. Espero que este relato pueda ser narrado en su canal, ya que siento que es algo que muchos deben escuchar. Soy un repartidor de Monterrey, y lo que viví esa noche nunca lo he podido olvidar. No suelo compartir estas experiencias porque me cuesta creerlas incluso a mí mismo, pero cada vez que cierro los ojos, revivo esos momentos como si estuviera ahí de nuevo. Espero que quienes escuchen esta historia comprendan lo que significa enfrentar lo desconocido. Recuerdo bien la primera vez que me aventuré en el mundo del reparto. Lo hice porque necesitaba dinero y tiempo para cuidar de mi familia. No era un trabajo sencillo, pero el sueldo era justo y me daba la libertad de manejar mi propio horario. Al principio, todo parecía normal. Manejar, entregar paquetes, lidiar con direcciones equivocadas. Pero hay algo que aprendí pronto en esta ciudad. Nunca sabes lo que te puede esperar detrás de cada puerta. La noche de aquel incidente la tengo grabada como un tatuaje en la mente. Eran días de lluvia constante en Monterrey, y las calles estaban húmedas, resbalosas, con una niebla densa que dificultaba ver más allá de unos cuantos metros. Mi turno estaba por terminar. Solo me quedaba un paquete por entregar y, a pesar del cansancio, estaba ansioso por llegar a casa. La dirección me llevó a una colonia antigua, de esas con casas grandes, pero ya descuidadas, cercanas al Cerro de la Silla. Al llegar revisé la etiqueta del paquete. Era algo ligero, un sobre más que nada. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Como no era raro que las personas tardaran en abrir, esperé unos minutos. Sin embargo, algo llamó mi atención. El intercomunicador de la casa se encendió solo. Escuché un ruido de estática, seguido de una voz. «¡Hola!», dijo con tono bajo y casi inaudible. Lo curioso es que me llamó por mi nombre, algo que me inquietó de inmediato. Miré alrededor, buscando alguna cámara o algo que pudiera indicar que estaban observándome, pero no vi nada. Me acerqué más al intercomunicador, tratando de mantener la calma. «¿Quién habla?», pregunté con voz firme. Hubo silencio. La estática continuaba y luego la voz volvió a sonar. «Entra», susurró. «¿Perdón? No puedo entrar, necesito que firme el paquete». Intenté sonar profesional, aunque el nudo en el estómago creció. Nada. El intercomunicador quedó en silencio, como si se hubiera apagado por completo. Intenté tocar el timbre de nuevo, pero ahora no funcionaba. Miré hacia el portón y noté que estaba entreabierto. Dudé por unos segundos, pero decidí entrar, pensando que alguien en el interior necesitaba ayuda. El jardín delantero estaba descuidado, con la hierba crecida y algunas ramas caídas por la tormenta. La casa, una estructura vieja con ventanas grandes y rejas oxidadas, tenía un aire abandonado. Me acerqué a la puerta principal y golpeé suavemente. «¿Hola? Traigo un paquete para ustedes». Mi voz resonó en el silencio. Nada. Solo el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el viento silbando entre los árboles. Estaba por darme la vuelta y marcharme cuando escuché un ruido proveniente de adentro. Un crujido, como si alguien caminara sobre madera vieja. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Hay alguien ahí?», grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. De repente, la puerta principal se abrió lentamente, chirriando. Al otro lado no había nadie, solo un pasillo oscuro
iluminado tenuemente por un candelabro en el techo. No suelo ser de los que se asustan fácilmente, pero algo en esa escena me hizo dudar de si debía continuar. «Hola», volvió a decir la voz, esta vez mucho más clara. Provenía del fondo de la casa. Miré el paquete que tenía en las manos. Quizá era alguien mayor, o alguien que realmente necesitaba ayuda. Decidí entrar, aunque cada paso que daba hacia el interior, sentía cómo el aire se volvía más pesado y frío. El pasillo estaba lleno de cuadros antiguos. Uno de ellos capturó mi atención. Una fotografía en blanco y negro de una familia. Había algo perturbador en sus rostros. Sus expresiones eran demasiado serias, casi como si estuvieran enojados. Intenté ignorarlo y seguí avanzando. A medida que pasaba junto a los cuadros, sentía que los ojos de esas personas me seguían. Quizá era mi imaginación, pero no podía evitar mirar de reojo. «¿Dónde estás?», dije al aire, esperando una respuesta. Llegué a una sala amplia con muebles cubiertos por sábanas blancas. En una mesa central había un intercomunicador antiguo, como esos que se usaban hace varias décadas. Me acerqué para inspeccionarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, la puerta principal se cerró de golpe. El ruido resonó por toda la casa y me hizo saltar. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Tiré de la manija varias veces sin éxito. Fue entonces cuando escuché pasos apresurados en el piso de arriba, como si alguien corriera de un lado a otro. Mis piernas querían moverse, pero el miedo me paralizó. Escuchaba esos pasos repetirse, acompasados, como si alguien me rodeara desde el piso superior. «¿Qué quieren? ¿Por qué estoy aquí?», grité, esperando alguna respuesta. En lugar de eso, las luces comenzaron a parpadear y el intercomunicador de la mesa se encendió de nuevo. Esta vez, la voz no estaba sola. Había un murmullo, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Me acerqué, intentando descifrar lo que decían. «No debiste entrar», dijeron al unísono. El intercomunicador se apagó y los pasos en el piso de arriba cesaron. En su lugar escuché un susurro justo detrás de mí. «¿Estás en mi casa?». Me giré de golpe, pero no había nadie. El sudor frío corría por mi frente, y mis manos temblaban tanto que dejé caer el paquete. Era hora de salir de ahí. Corrí hacia una de las ventanas y traté de abrirla, pero también estaba sellada. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. En el reflejo del cristal de la ventana, una figura alta y delgada se movía detrás de mí. Su rostro no era humano. Tenía una expresión vacía, como una máscara sin alma. Me volteé de inmediato, pero no había nada. Un ruido atrajo mi atención hacia las escaleras. Vi una sombra deslizándose rápidamente hacia el piso inferior, pero cuando corrí hacia allí, no había nadie. Sin pensarlo, agarré una silla de la sala y la lancé contra la ventana, rompiéndola en pedazos. Salté hacia afuera, cortándome las manos y brazos con los vidrios, pero no me importó. Corrí hacia mi camioneta y encendí el motor lo más rápido que pude. Sentía que algo me seguía, y al mirar por el retrovisor, vi que la silueta había salido de la casa. Se detuvo justo en el portón, observándome mientras me alejaba. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi la silueta de alguien parado en la puerta, observándome. No volvió a hablarme, pero desde entonces no he podido olvidar su voz ni lo que sentí en esa casa. Esa noche regresé al almacén y dejé el paquete sobre una mesa, informando que nadie lo había recibido. Al día siguiente, cuando fui a preguntar qué había pasado con él, mis compañeros me dijeron algo que me heló la sangre. Esa casa está abandonada desde hace años. Nadie vive ahí. Desde entonces evito pasar por esa colonia y cada vez que escucho un intercomunicador sonar, mi cuerpo se tensa. A veces me pregunto si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que sentí esa noche no fue imaginación. Algo o alguien estaba ahí. Incluso hoy, cuando reparto, no puedo evitar mirar por encima del hombro,
temiendo que algo me observe desde la oscuridad. Hace un tiempo envié este relato al canal del señor Fabio para que lo narrara. Tal vez, si alguien escucha esto, pueda evitar pasar por lo mismo. Lo que voy a contar marcó mi vida para siempre, y, aunque desearía olvidarlo, cada detalle sigue grabado en mi mente. A veces me pregunto si lo que experimenté fue real, o si simplemente mi mente me jugó una mala pasada. Sin embargo, hay cosas que simplemente no puedo explicar, y cada detalle de esa noche sigue grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Soy amante de las motocicletas desde que tengo memoria. Para mí, no hay nada más liberador que sentir el viento contra el cuerpo mientras recorro caminos solitarios. Mi vida había sido bastante sencilla. Trabajaba en un taller mecánico y pasaba mis fines de semana explorando rutas nuevas en mi moto. Era una forma de desconectarme del mundo, de buscar algo más allá de la rutina. La moto era mi refugio, una extensión de mí mismo que me permitía escapar, aunque fuera por unas horas, de las preocupaciones cotidianas. El evento que estoy a punto de relatar ocurrió en un tramo de carretera entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Esa ruta, aunque hermosa por sus paisajes, también tiene fama de ser peligrosa, tanto por las curvas cerradas como por las historias que los locales cuentan. Algunos hablan de una niña que aparece en las curvas más cerradas, pidiendo ayuda, y otros mencionan un motociclista espectral que persigue a quienes cruzan al anochecer. Estas leyendas han alimentado el temor de muchos, pero yo nunca había creído en esas cosas. Para mí eran solo cuentos para asustar a los viajeros. Esa tarde había decidido salir temprano para disfrutar del viaje antes de que cayera la noche. Revisé mi moto con cuidado, neumáticos, frenos, aceite, todo en orden. Mi casco, un viejo compañero de cientos de viajes, también estaba listo. Era un casco sencillo, negro mate, con algunas rayaduras por los años, pero siempre había sido confiable. Lo limpié cuidadosamente, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. Era más que un accesorio. Era mi protección y mi testigo silencioso de cada kilómetro recorrido. Cuando llegué a la carretera, sentí esa sensación de libertad que tanto amaba. El motor rugía bajo mis piernas mientras avanzaba por las curvas y rectas. Había poco tráfico, lo cual era perfecto. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Todo parecía ideal para una tarde de aventura. La brisa acariciaba mi rostro y el sonido constante del motor era como música para mis oídos. En ese momento, no podía imaginar que mi viaje cambiaría drásticamente. Sin embargo, poco después de pasar un pequeño poblado, algo cambió. Sentí un escalofrío, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. Ajusté la visera de mi casco, pensando que quizá era solo el viento. Pero el aire no se sentía frío. Era más bien una sensación que venía de adentro, una inquietud que no podía explicar. Los árboles, antes majestuosos, parecían más altos y amenazantes, proyectando sombras que se alargaban sobre el camino. Aceleré un poco para dejar atrás esa incomodidad. Mientras avanzaba, noté que la carretera se veía distinta. Las curvas parecían más cerradas, y los árboles a los costados proyectaban sombras más largas y oscuras. La atmósfera tenía algo opresivo, como si el paisaje me estuviera observando. Empecé a sentirme vigilado, una sensación que se intensificó con cada kilómetro. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Algo frío dentro de mi casco. Pensé que era sudor, pero al tocarme la frente con una mano enguantada, estaba seca. Seguí conduciendo, tratando de ignorar la sensación, pero el frío se intensificaba. Parecía concentrarse justo en la parte superior de mi cabeza, como si algo pequeño y helado estuviera pegado a mi cuero cabelludo. Una imagen fugaz cruzó por mi mente, una mano invisible posándose sobre mí. Me detuve en la orilla de la carretera para quitarme el casco y revisar. Sentí un alivio inmediato cuando me lo quise quitar, pero lo que vi me dejó paralizado. En el interior del casco había una pequeña huella como de una mano infantil,
Era clara, marcada en una especie de condensación que no debería estar allí. El aire se había vuelto pesado y un olor leve, parecido a tierra mojada, llenó el ambiente. ¿Qué demonios es esto?, murmuré en voz alta, aunque no había nadie cerca para escucharme. Arrojé el casco al suelo con repulsión y retrocedí unos pasos. Entonces lo vi. Desde el interior del casco comenzó a salir algo. Al principio era solo una sombra, un movimiento fugaz, pero luego se definió. Era una figura pequeña, con forma de niño, pero completamente oscura. No tenía ojos ni rasgos definidos, solo una presencia que exudaba maldad. La sensación de frío se hizo insoportable, como si el aire mismo estuviera congelado. El pánico se apoderó de mí. Subí a la moto y encendí el motor con manos temblorosas, tratando de respirar profundamente para calmarme, aunque cada inhalación parecía llenarme de más miedo. Mis pensamientos iban y venían, buscando una explicación racional a lo que acababa de ver, pero no había nada que pudiera justificar aquella figura. A pesar de ello, apreté los dientes, giré el acelerador y me obligué a avanzar. Aceleré lo más rápido que pude, dejando el casco tirado en el asfalto. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como si fuera a salir de mi pecho. Pero lo peor fue cuando miré por el espejo retrovisor. Allí estaba. La figura me seguía, flotando a poca distancia de la moto. No parecía correr ni hacer esfuerzo, solo deslizándose, siempre a la misma distancia. Intentaba ignorarla y concentrarme en la carretera, pero mi mente estaba nublada por el miedo. No podía ser real. Las curvas se volvieron cada vez más difíciles de manejar. Mi mente estaba en un caos, dividida entre mirar hacia adelante y comprobar si la figura seguía ahí. Cada vez que lo hacía, allí estaba, como una sombra persistente que no me dejaría en paz. En una curva particularmente cerrada, sentí que la moto comenzaba a perder el control. Era como si el suelo estuviera cubierto de aceite, aunque no había ninguna señal de ello. Luché por mantenerme en pie, pero no pude. La moto se derrapó y yo salí disparado hacia un lado, cayendo violentamente contra el suelo. Mientras caía, una única pregunta rondaba mi mente. ¿Por qué yo? El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo en el brazo y la pierna izquierda. La moto quedó a unos metros de distancia, con el motor todavía rugiendo. Intenté incorporarme, pero el dolor era demasiado. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro bajo y gélido, como el roce de hojas secas en una noche sin viento. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono estaba lleno de odio y desesperación, como si alguien intentara comunicarme un mensaje desde el otro lado. No podía entender lo que decía, pero era claro que provenía de algún lugar cercano. Giré mi cabeza con dificultad, buscando el origen del sonido. Y ahí estaba, a pocos metros de mí, la figura oscura. Ahora era más grande, como si hubiera crecido al alimentarse de mi miedo. Seguía sin tener rasgos, pero su presencia era abrumadora, como un peso que aplastaba mi pecho. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, grité con todas mis fuerzas, aunque mi voz sonó ahogada por el terror. No hubo respuesta. La figura comenzó a moverse hacia mí lentamente, como disfrutando de mi desesperación. Intenté arrastrarme hacia la moto, buscando algún tipo de protección, pero mi cuerpo no respondía. El dolor y el miedo me habían paralizado. Cuando estaba a pocos pasos de mí, algo cambió. Unos faros iluminaron la carretera y el sonido de un motor se acercó rápidamente. Era un auto. La figura se detuvo y, por primera vez, pareció dudar. En un movimiento rápido, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. El conductor del auto frenó en seco y bajó corriendo hacia mí. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó?, preguntó con evidente preocupación. No supe qué responder. Solo señalé hacia el casco tirado en la carretera, pero ya no había nada inusual. La huella había desaparecido y la figura oscura era solo un recuerdo imborrable en mi mente. El hombre me ayudó a levantarme y a subir al auto.
De camino al hospital, traté de explicar lo que había sucedido, pero su expresión me dejó claro que no me creía. Mientras hablaba, mi mente volvía una y otra vez a la figura, preguntándome si había algo que pudiera haber hecho diferente, algo que pudiera explicar o prevenir lo que ocurrió. La duda y el temor se entrelazaban, y una parte de mí sabía que nunca encontraría una respuesta que me diera paz. Ni yo podía creerlo del todo. Hoy, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar recordar aquella noche. Dejé de usar cascos viejos y me aseguré de nunca viajar solo por ese tramo al atardecer. Aunque nunca volví a ver aquella figura, el miedo sigue conmigo, como una sombra que nunca me abandonará. A veces, al dormir, creo sentir un frío familiar en mi cabeza, como si aquella presencia nunca se hubiera ido del todo. Recuerdo que cuando tenía unos 12 años, solía viajar con mi padre en su camioneta hacia distintas ciudades para ayudar en el negocio familiar, que consistía en la venta de productos agrícolas en mercados locales. Eran tiempos más sencillos, pero también llenos de responsabilidades. Mi padre siempre decía que el trabajo duro era la base de un buen futuro, y yo estaba decidido a aprender de él. Sin embargo, una noche, mientras cruzábamos una carretera solitaria en la provincia de Salta, algo ocurrió que marcó mi vida para siempre y me dejó una profunda aversión a las noches largas en la carretera. Decidí compartir esta experiencia con la esperanza de que otros conductores tomen precauciones adicionales en sus viajes nocturnos, ya que a veces lo que parece insignificante puede convertirse en una pesadilla interminable. Esa noche, el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino. Mi padre y yo teníamos que entregar una carga en una pequeña localidad a varios kilómetros de la ruta principal. La carretera era estrecha, rodeada de altos árboles que parecían susurrar con el viento. A medida que avanzábamos, el silencio se hacía más denso, interrumpido únicamente por el sonido del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto. Mi padre, siempre observador, notó cómo el ambiente se volvía más pesado y me advirtió que mantuviéramos la calma. De repente vi una figura en el arcén. Tenía una forma delgada y encorvada, envuelta en algo que parecía un abrigo raído. Al principio pensé que era un animal herido o quizás alguien que necesitaba ayuda, pero sus movimientos lentos y casi imperceptibles me llenaron de inquietud. Decidí detenerme para investigar, pero mi padre, que siempre había sido más cauteloso, insistió en que continuáramos. «No te bajes del vehículo, Martín. Estas carreteras tienen sus historias», me dijo con un tono firme. Sin embargo, mi curiosidad pudo más y bajé de la camioneta para acercarme. Cada paso que daba, sentía cómo la atmósfera cambiaba, como si el aire se volviera más denso. La figura resultó ser una mujer vestida con ropas antiguas. Su rostro estaba oculto por una capucha y sostenía una linterna que parpadeaba débilmente. Le ofrecí ayuda, pero ella simplemente levantó una mano y señaló hacia el bosque antes de desvanecerse en la oscuridad. Algo en su mirada me heló la sangre, pero decidí regresar a la camioneta y seguir nuestro camino. Al reanudar la marcha, noté que la carretera parecía extenderse interminablemente. Las luces de la camioneta iluminaban cada rincón, pero la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. Mi padre, notando mi inquietud, trató de distraerme hablando sobre el próximo destino y recordándome historias de su juventud, pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella misteriosa mujer. La radio también empezó a fallar, emitiendo un ruido estático que solo aumentaba mi ansiedad. Horas más tarde, ya en la ruta, el cansancio empezó a hacer mella. Cerré los ojos por un momento y, al abrirlos de nuevo, la carretera había cambiado. Las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia, mientras un aire pesado y denso llenaba el ambiente. Era como si la naturaleza misma nos hubiera apartado de un mundo familiar hacia algo completamente desconocido y aterrador. Lo que antes eran árboles ahora eran sombras alargadas que parecían estirarse hacia nosotros, y la linterna de la mujer reaparecía intermitentemente a lo largo del camino.
Cada vez que intentaba enfocarla, desaparecía, dejando solo una oscuridad abrumadora. De repente, escuché susurros provenientes de todas direcciones. No podía entender las palabras, pero el tono era amenazante. Las luces de la camioneta parpadeaban y el motor comenzó a fallar. Mi padre intentó reiniciar el vehículo, pero el motor se negaba a encender. Estábamos completamente solos, atrapados en una carretera que no reconocía. El tiempo parecía haberse detenido, y el silencio entre los susurros se hacía insoportable. Fue entonces cuando vi sus ojos brillando en la oscuridad, fijos en los míos. La mujer comenzó a caminar hacia nosotros, cada paso resonando como un eco en el vacío. Sentí un miedo indescriptible, paralizando mi cuerpo. Mi padre, intentando mantener la calma, sugirió que rezáramos juntos para alejarnos de aquello, pero las palabras parecían perderse en el viento. «Padre nuestro», comenzó a decir, pero su voz temblaba como nunca antes. La figura se detuvo a pocos metros de la camioneta. Su rostro seguía oculto, pero los ojos brillaban como dos brasas encendidas. El motor de la camioneta se encendió de repente con un rugido que rompió el hechizo. Sin pensarlo, aceleré y nos alejamos de la carretera a toda velocidad. No miré atrás hasta llegar a la seguridad de la ciudad, donde las luces brillantes y el bullicio humano me devolvieron la cordura. Esa noche no dormimos. Mi padre y yo compartimos pocas palabras, pero sabíamos que habíamos vivido algo que no podría explicarse. Desde aquel incidente evito las carreteras solitarias durante la noche. Siempre me pregunto si aquellas figuras que parecen emerger de la oscuridad buscan algo, o si simplemente disfrutan sembrando terror en quienes tienen la mala suerte de cruzarse con ellas. Es un miedo que nunca desaparece, como una sombra persistente en el fondo de mi mente. A veces, cuando estoy conduciendo y las sombras parecen más densas de lo habitual, recuerdo aquella noche y me estremezco. Aún no entiendo quién era aquella mujer ni por qué nos acechaba, pero sé que su presencia dejó una marca imborrable en mi alma. También me pregunto si no hubo alguna advertencia en sus gestos, algo que pasé por alto. No obstante, lo que más me inquieta es pensar en las otras personas que, al igual que mi padre y yo, podrían haber tenido encuentros similares sin encontrar explicación alguna. La carretera guarda muchos secretos, y algunos de ellos prefiero no descubrirlos. Quizás hay quienes nunca regresaron para contar sus historias, atrapados en ese mundo de sombras del que apenas logramos escapar. Recuerdo que todo comenzó de manera sutil, con pequeños incidentes que parecían inofensivos, luces que parpadeaban en la cabina, ruidos inexplicables durante mis descansos y una extraña sensación de ser observado, incluso cuando estaba solo. Mi nombre es Luis Fernández. Soy camionero y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de Argentina. Siempre he disfrutado de la libertad que me brinda la ruta, el sonido del motor y la vastedad del paisaje nocturno. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables transformaron mi vida en una pesadilla constante. Trabajaba para una empresa de transporte en Córdoba. Entre mis compañeros destacaba José por su amabilidad superficial, pero pronto me di cuenta de que, en privado, destilaba una envidia palpable hacia mi experiencia y dedicación en el trabajo. Aunque nunca hablé directamente con él sobre mis logros, podía sentir su resentimiento latente cada vez que me cruzaba en el camino. Era un hombre calculador, siempre atento a cualquier detalle que pudiera usar en mi contra. Muchas veces intentaba socavar mis esfuerzos con comentarios aparentemente inocentes que, en el fondo, escondían un tono de menosprecio. Todo comenzó con sueños extraños. Una noche soñé que conducía por una carretera oscura que parecía no tener fin. A ambos lados, figuras humanas sin rostro me observaban inmóviles, mientras un murmullo creciente llenaba el ambiente. Al intentar acelerar para escapar, el camión se detuvo abruptamente, y las figuras comenzaron a acercarse lentamente, susurros convertidos en gritos ensordecedores justo antes de despertar. Esos sueños se volvieron recurrentes.
cada vez más aterradores. Algunas noches, las figuras parecían hablar entre ellas. Sus voces entrecortadas, llenas de palabras ininteligibles que, sin embargo, parecían dirigidas a mí. Las cosas empeoraron cuando encontré un objeto inquietante en mi camión. Un muñeco budista hecho a mano, colocado en el tablero de instrumentos. No recordaba haberlo traído, y su presencia me llenó de un malestar inexplicable. Era pequeño, pero sus ojos pintados parecían seguirme cada vez que lo miraba. Intenté ignorarlo, pensando que alguien lo había colocado por error, pero un día, al intentar moverlo, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Su tacto era frío y extrañamente pesado para algo tan diminuto. Decidí reportarlo a la empresa, esperando una explicación lógica, pero mi única opción fue hablar con Reise, el encargado de mantenimiento. Él me escuchó con atención, pero después de una breve inspección, no pudo ofrecerme ninguna solución. «Debe ser una broma de alguien», me dijo, aunque su tono no parecía muy convincente. Desde ese momento comenzaron las manifestaciones más intensas. Veía arañas por todas partes, murciélagos que volaban cerca de mi camión durante la noche, y una sensación constante de que algo me seguía en cada viaje. Una noche, mientras conducía por un tramo desolado, juraría que vi una sombra cruzar rápidamente frente al camión, haciendo que frenara en seco. Las noches se volvieron insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas se intensificaban, y al despertar, encontraba pequeñas arañas en el interior del camión, desapareciendo tan rápido como aparecían. Intenté ignorarlo, pero la paranoia me consumía. Fue entonces cuando comprendí la verdad. José, movido por una envidia profunda, había realizado un trabajo de brujería contra mí, utilizando el muñeco budista como foco de su maldición. Aunque no tenía pruebas tangibles, los patrones eran demasiado evidentes para ser coincidencias. Desesperado por encontrar una solución, decidí buscar ayuda. Fue entonces cuando recordé una conversación que escuché entre dos camioneros en una parada de ruta. Hablaban de un brujo local, conocido por resolver problemas inexplicables. Tras preguntar a varios conocidos y rastrear su ubicación, finalmente obtuve las indicaciones para encontrarlo. Tras una larga búsqueda, lo encontré en un pequeño pueblo alejado de la civilización. El brujo, un hombre de mirada penetrante y gestos firmes, escuchó mi relato con calma. Me interrumpió solo para hacer preguntas puntuales. ¿Has tenido sueños recurrentes? ¿Alguien en tu vida ha mostrado una hostilidad oculta? Cada pregunta me hacía sentir que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Tras analizar la situación, realizó un ritual para romper la maldición, explicándome que la envidia de José había invocado fuerzas oscuras que ahora me acosaban en cada viaje. Durante el ritual, las sombras de la habitación parecieron cobrar vida, moviéndose al ritmo de las palabras del brujo. El alivio fue inmediato, pero el impacto psicológico persistía. Durante semanas no podía dormir más de unas pocas horas, temiendo que las pesadillas regresaran. Incluso al conducir, los ruidos normales del camión me hacían saltar de miedo, y evitaba a toda costa las paradas nocturnas. La sensación de ser observado me acompañaba constantemente, hasta en los momentos más triviales como llenar el tanque o comer algo rápido en una gasolinera. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar mi comportamiento nervioso, y varios intentaron consolarme, aunque sin éxito. Decidí dejar la empresa que me había maltratado y unirme a otra compañía de transporte donde la envidia no tenía cabida. Cambiar de empresa significó también un cambio de ambiente y la posibilidad de reconstruir mi tranquilidad mental. Aunque las cicatrices emocionales aún persisten, he aprendido a mantenerme fuerte y a no dejarme consumir por la negatividad de los demás. Comencé a realizar ejercicios de meditación y a buscar formas de reforzar mi confianza. Cada noche, antes de dormir, repito una serie de afirmaciones que me ayudan a recordar que superé esa etapa. Hoy, cada vez que conduzco por la carretera, recuerdo aquella experiencia y la importancia de rodearse de personas positivas. La envidia puede ser un veneno silencioso,
capaz de invocar horrores inimaginables. Agradezco haber encontrado la ayuda necesaria para liberarme de esa oscuridad y poder continuar con mi vida, siempre vigilante de las sombras que alguna vez intentaron devorarme. Ahora, llevo un pequeño amuleto de protección en mi cabina, un regalo del brujo que me ayudó, como recordatorio de que siempre hay formas de enfrentar incluso los miedos más profundos. Soy Laura Hernández, una transportista que ha recorrido innumerables kilómetros por carreteras solitarias. Mis jornadas suelen ser largas y solitarias, con pocas oportunidades de detenerme y socializar. Las horas en la carretera me dejan exhausta, tanto física como emocionalmente. A menudo me encuentro luchando contra el sueño o lidiando con la soledad que acompaña a los interminables paisajes vacíos. Algunas noches el cansancio se siente como un peso sobre mis hombros, y otras, la monotonía del camino me obliga a distraerme con recuerdos o música para mantenerme alerta. A lo largo de los años, he aprendido a confiar en mi instinto y a respetar las normas de seguridad en la carretera, pero una noche en particular, mientras transportaba mercancía hacia un destino desconocido, tomé un desvío no registrado en mi GPS. Fue una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La carretera estaba cubierta de hojas caídas y el aire era pesado, como si algo invisible lo cargara de una energía opresiva. Los faros de mi camión apenas lograban abrirse paso en la opacidad de la noche, mientras las sombras entre los árboles parecían observarme con una atención inquietante. A medida que avanzaba, noté que mi camión parecía moverse más lentamente, a pesar de mantener la velocidad constante. Los indicadores mecánicos no mostraban nada fuera de lo normal, pero la sensación de resistencia era innegable. Las luces delanteras iluminaban árboles torcidos que parecían susurrar entre ellos, formando patrones inquietantes con sus ramas. Cada kilómetro recorrido parecía alargarse más de lo habitual, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. De repente vi una luz intermitente en el arcén. Pensé que podría tratarse de alguien necesitando ayuda. Decidí detenerme y echar un vistazo, aunque algo en mi interior me advertía que no lo hiciera. Al bajar del camión, el aire estaba gélido, mucho más frío de lo que debería ser en esa región y época del año. La luz provenía de una linterna que sostenía una figura encapuchada. La persona, con una voz ronca y apenas audible, me pidió ayuda, diciendo que su vehículo se había averiado más adelante. Intenté no desconfiar, aunque la situación me ponía nerviosa. Cada movimiento de aquella figura me llenaba de una inquietud creciente, como si algo en su presencia no encajara del todo. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí quería regresar al camión y marcharme sin mirar atrás, pero la otra, dominada por la necesidad de ayudar, me impulsó a quedarme. Sentía el aire pesado, como si el mismo entorno intentara advertirme que algo no iba bien. Lo ayudé a empujar su camión fuera de la carretera, pero cuando miré atrás, la figura ya no estaba. Fue como si se hubiese desvanecido en el aire. Sentí una presencia ominosa, como si algo invisible estuviera observándome desde muy cerca. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Decidí regresar a mi camión rápidamente, pero al intentar arrancar, el motor no respondía. La llave giraba en vano, y cada intento aumentaba mi desespero. Miraba a mi alrededor, esperando que el extraño reapareciera, pero lo único que encontré fue una oscuridad cada vez más densa. Entonces, escuché voces. Comenzaron como murmullos lejanos, arrastrados por el viento, como si los árboles mismos estuvieran susurrando palabras incomprensibles. Poco a poco, las voces se volvieron más claras, llenas de lamentos y peticiones de ayuda que parecían desgarrar el aire gélido. Era como si esas palabras cargadas de desesperación surgieran directamente de la tierra, vibrando en mis oídos y erizando mi piel. Las voces parecían venir de todas partes, rodeándome, atrapándome en un coro de angustia. Miré por el retrovisor y vi sombras moviéndose entre los árboles, formas oscuras que parecían deslizarse más que caminar.
Sentí que algo intentaba abrir la puerta del camión. El pomo de la puerta temblaba ligeramente y mi respiración se detuvo. Las sombras se acercaban y los murmullos ahora eran gritos que suplicaban atención. Con un esfuerzo desesperado intenté una vez más encender el motor y esta vez rugió a la vida. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y salí disparada hacia adelante, sin mirar atrás. La carretera parecía alargarse interminablemente, y los árboles a los lados formaban un túnel opresivo que apenas dejaba pasar la luz de los faros. Finalmente encontré un cruce que me llevó de vuelta a una carretera principal. Esa noche, al llegar a mi destino, descubrí que el desvío llevaba a una antigua mina abandonada, donde, según los lugareños, varios conductores habían desaparecido a lo largo de los años. Algunos decían que el lugar estaba maldito. Otros hablaban de tragedias mineras que dejaron almas atrapadas en el lugar. Desde entonces, evito cualquier ruta no registrada en mi GPS, sabiendo que algunas puertas nunca deben ser abiertas. Las carreteras pueden guardar secretos que es mejor no descubrir, y esa noche aprendí que la curiosidad puede ser un precio demasiado alto para pagar. Años después, todavía pienso en esa noche. Los recuerdos se presentan en mis sueños, mezclados con sensaciones de frialdad y un temor que nunca logro disipar del todo. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiese tomado ese desvío, si la curiosidad no me hubiera llevado a aquel lugar olvidado. A veces siento que esa carretera me observa, esperando el momento en que mi instinto falle y regrese, atrapada en un ciclo de miedos que parece no tener fin. Reflexiono sobre cómo esa experiencia marcó mi vida, recordándome que la oscuridad no solo está en los caminos, sino también en las decisiones que tomamos. A veces, cuando conduzco por caminos solitarios, siento la misma pesadez en el aire y el susurro lejano de las sombras. Me pregunto si alguna vez podré olvidar el pánico que sentí, la desesperación de estar atrapada en un lugar donde la realidad parecía desmoronarse. Pero, sobre todo, me pregunto si algún día volveré a cruzarme con ese desvío y las almas que lo habitan. Hasta entonces, seguiré adelante, con la certeza de que algunas historias no deben repetirse. Me llamo Andrés López y he sido camionero por más de 10 años. A lo largo de mi vida en la carretera, he experimentado toda clase de situaciones, desde averías inesperadas hasta tormentas que parecían sacadas de una película de desastres. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa noche. Todo comenzó cuando transportaba productos perecederos hacia un pequeño pueblo al norte del país. Había tomado esa ruta docenas de veces, confiando en la seguridad de lo conocido. Sin embargo, aquella noche, al ver una señal de tráfico rota y sin poder discernir claramente la dirección correcta, decidí tomar una carretera secundaria. Pensé que era una desviación temporal y que pronto me reencontraría con la ruta principal. Quizá fue el cansancio o la confianza excesiva, pero ignoré el leve malestar que sentí al adentrarme en ese camino desconocido. Al principio, no me preocupé. Pensé que podría retomar la ruta principal un par de kilómetros más adelante. La carretera era estrecha y estaba bordeada de altos muros de piedra, como si la naturaleza misma quisiera encajonar a los intrusos. A medida que avanzaba, la temperatura descendió bruscamente. Recuerdo que encendí la calefacción del camión, algo que rara vez hago, ya que el frío se había vuelto casi insoportable y parecía colarse por cada rendija, intensificando la sensación de desamparo. El silencio era absoluto, tan opresivo que hasta el ruido del motor parecía amortiguado. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás, invitándome a dar la vuelta. De repente, una niebla espesa cubrió la vía. Nunca había visto algo tan denso. Era como si un algodón gris hubiera descendido desde el cielo. El aire estaba impregnado de un olor terroso, húmedo, como si la niebla trajera consigo el aroma de un bosque oculto. Además, todo sonido parecía apagado.
como si el mundo estuviera sumido en un extraño silencio ensordecedor. La visibilidad se redujo a unos pocos centímetros frente a mi parabrisas. Fue entonces cuando escuché las primeras risas. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero poco a poco se hicieron más claras y cercanas. Eran risas infantiles, llenas de una extraña alegría que pronto se transformó en algo más siniestro. Vi luces parpadeantes que danzaban alrededor del camión. Pensé que eran luciérnagas, pero rápidamente descarté esa idea. Las luces eran demasiado brillantes y cambiaban de forma, como si estuvieran vivas. Intenté mantener el control del volante mientras las risas se convertían en gritos desesperados. Mi corazón latía con fuerza, pero seguía conduciendo, con la esperanza de que la niebla se disipara pronto. Las luces comenzaron a formar figuras. Niños, docenas de ellos, corrían por el arcén, sus pequeños cuerpos rodeados por un halo luminoso. Algunos se detenían a mirar directamente hacia mí, con expresiones que alternaban entre la curiosidad y una profunda tristeza. Al pasar cerca de ellos, podía escuchar sus pies descalzos golpeando el asfalto, un sonido que resonaba extrañamente fuerte en el silencio de la noche. Intenté frenar para no atropellarlos, pero al acercarme, desaparecían como humo, dejando el aire cargado con un olor dulzón y sofocante que me hizo toser. Intenté frenar para no atropellarlos, pero al acercarme, desaparecían como humo. Mi GPS dejó de funcionar y la pantalla mostraba solo estática. Estaba completamente perdido. Las voces cambiaron de tono y comenzaron a llamarme por mi nombre. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Lévanos a casa! El pánico me invadió. Mis manos sudaban y el volante se me resbalaba. Quise dar la vuelta, pero la carretera era demasiado estrecha. Recordé entonces las enseñanzas de mi abuela. Ella siempre decía: cuando el miedo te paralice, cierra los ojos, respira hondo y pide protección. Eso fue exactamente lo que hice. Cerré los ojos por un instante, respiré profundamente y murmuré una oración. Al abrir los ojos, la niebla comenzó a disiparse lentamente. Las luces y las figuras desaparecieron y la carretera se iluminó nuevamente. Me encontré a pocos metros de un cruce que me devolvía a la ruta principal. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón aún latiendo con fuerza. Cuando finalmente llegué al pueblo, aparqué el camión y bajé temblando, con las piernas casi incapaces de sostenerme. El sudor frío corría por mi frente y mis manos seguían aferradas al volante, como si mi cuerpo no quisiera soltar el control por temor a que algo peor pudiera ocurrir. Sentí un nudo en la garganta mientras miraba alrededor, buscando desesperadamente algo familiar que me devolviera una sensación de seguridad. Cada paso que daba hacia la estación de servicio se sentía como si me alejara de una sombra invisible que aún parecía observarme desde la distancia. Unos compañeros camioneros estaban en la estación de servicio y me miraron con curiosidad. Les conté lo que había ocurrido, esperando que se rieran o que me dijeran que había sido un sueño, pero no lo hicieron. En cambio, uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido por los años, me dijo en voz baja: «Esa carretera, no deberías haberla tomado. Dicen que está maldita. Muchos han visto lo que tú viste, pero no todos regresan para contarlo». Desde esa noche, cada vez que paso cerca de esa zona, siento una presencia que me observa. No la veo, pero está ahí, acechándome desde la oscuridad. Hay caminos que nunca deben ser recorridos, y ahora sé que esa carretera es uno de ellos.